nombre es Fernando Hayashi, soy alumno de la Cátedra Culturas Antiguas en la Universidad Nacional del Comahue. A continuación daré un breve repaso de la antigua cultura griega. Con respecto a la Conferencia de Atenas de la Fundación March, esta es una conferencia patrocinada por la Fundación March, relatada por Miguel Ángel Elvira Barba. Es un historiador catedrático y fue director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. En este encuentro, Elvira Barba da un recorrido por la ciudad de Atenas en los tiempos de Pericles, a modo de relato novelesco y en cierta forma puede llegar a evocar un diálogo de Platón. El historiador enseña la ciudad de Atenas posicionándose en los pies de Policleto, un escultor de la época, interactuando con Mnesicles, un arquitecto también de esa época clásica griega. En este recorrido se acompaña a Policleto al salir de su casa, dando una descripción del lugar y sitio en el que vive dentro de la ciudad. El barrio de los cerámicos, lugar donde se sitúan los artesanos y los hornos de fundición y cocción de piezas cerámicas. Ahora bien, Policleto se está escapando de la ciudad por miedo a una nueva invasión de espartanos. Y en este periplo su objetivo es llegar al puerto donde lo aguarda una embarcación junto con su familia para retirarse de la ciudad. En un momento se encuentra con Mnesicles y juntos admiran diferentes obras escultóricas y arquitectónicas, pasando por el Areópago, el Agora, hasta llegar a la Acrópolis con la entrada diseñada por el mismo Mnesicles. Juntos admiran la Pinacoteca con frescos de Polignoto de Tasos y otras esculturas en mármol atribuidas al escultor Fidias, hasta llegar a la magnánima escultura Atenea Partenos, hecha en madera recubierta de oro y marfil, también de Fidias. Este paseo por la Atenas clásica y su imponente Acrópolis nos da pie para hablar de sus inicios como ciudad-estado en el Hélade arcaico, y en parte recorrer históricamente cómo se llega hasta este punto casi de apogeo artístico y arquitectónico, y la emergencia de la polis en esta región. Sobre Atenas, situada geográficamente en la comarca del Ática, con cantidad de extensas y buenas llanuras, una línea costera muy considerable en el sur y en el este, óptima para el varadero de barcos, y en el sudeste, en Laurio, había ricos yacimientos de plata. Atenas no solo era la ciudad-estado griega más extensa, se convirtió en un estado unificado sin súbditos internos. Todos los hombres libres del Ática eran atenienses, sin embargo, las desigualdades sociales constituían la población ateniense y se dividían en tres categorías: los ciudadanos, los metecos y los esclavos. Con respecto a los ciudadanos, se distinguían por poder adquirir la propiedad de la tierra para cultivo, y para ser ciudadano bastaba con descender de padre ateniense, llegando a ser además parte de la élite intelectual y social de Atenas. También parte de la aristocracia y miembros de las instituciones políticas, conformándose como parte del monopolio económico y político de las familias eupátridas, manera en la que se llamaba la aristocracia ateniense, con un término que significa bien nacidos. Sobre los metecos eran hombres libres, griegos y no griegos, domiciliados en Atenas o en el Ática, o sea, extranjeros no atenienses. Además, eran obligados a pagar un impuesto por ser metecos, resaltando su condición de inferioridad frente a los ciudadanos. Si estos no pagaban, eran vendidos como esclavos. No tenían derechos políticos, no se podían naturalizar, sin poder adquirir tierras o casas. Se dedicaban a la artesanía y el comercio, y la actividad bancaria. Básicamente, servicios económicos de manufactura y comercio, proporcionando ingresos al Estado, siendo útiles también en la marina y el ejército. Los esclavos carecen de cualquier derecho, son propiedad de sus dueños y él puede disponer a su antojo de estos. Sin embargo, gozaban de algunas protecciones del Estado. No se los podía maltratar ni asesinar impunemente. No tienen personalidad jurídica y solo dependen de su amo. También existían esclavos públicos, como escribanos, secretarios, empleados de prisiones, y había un grupo especial de unos 300 arqueros excitas que servían de policía. Sobre la formación de las polis, alrededor del 800 a.C.,
en el final de la Edad Oscura y casi en el principio de la Edad Arcaica, la antigua institución enmarcada en la monarquía con su rey llamado Wanax ha desaparecido. Al tener esta estructura anterior, los nobles se ven obligados a dar forma a los cuerpos asesores. De esta manera, la aristocracia tiene que instaurar un orden con la formación de consejos y magistraturas, para poder así mantener un orden en las comunidades aldeanas, en conjunto con la aristocracia guerrera, y a partir de esta interacción es que surge la ciudad-estado, siendo además el producto de una lenta evolución de una estructura comunitaria. Estas son comunidades que se forman siendo pequeñas e independientes, con un centro urbano, la plaza del pueblo, y en algún punto el templo hace su aparición. En consecuencia, es una comunidad política, dividida entre aristócratas y campesinos. Respectivamente, sus habitantes son diferenciados como el hombre de la ciudad, asteios, y el habitante del campo, agroicos. Estas comunidades se asientan en aldeas denominadas demoi. Hay que diferenciar en una primera instancia que surge otro tipo de ciudad-estado en las regiones septentrionales de Grecia, conocida como la polis etnos, diferente de la polis clásica porque carece de centro urbano. En lo concerniente a su estructura, hay una organización territorial denominando al centro urbano como asti y al territorio agrícola como cora o chora. En el caso de Atenas y su ciudad-estado se establece un tipo de gobierno tripartito, ya que se divide en tres instituciones fundamentales. Este modelo será el prototipo de la polis y de todas las ciudades-estado a conformarse, y un modelo de gobierno que posteriormente se exportará. Con respecto a estas instituciones están las magistraturas, con el alcorte ocupando ese puesto, el consejo, en el caso de Atenas, este lugar lo ocupa el consejo del Areópago, y la asamblea, con el nombre de eclesía. En el caso del consejo, está formado por representantes de familias aristocráticas. Los magistrados cumplen con funciones ejecutivas y la asamblea es encargada de elegir a los magistrados. De esta manera, se puede decir que el campesinado se integra a la ciudad y las instituciones y además participa militarmente. Y sobre esto hay que mencionar que hacia el siglo V se destaca la figura del guerrero de infantería pesada, el hoplita, como miembro de una formación militar llamada falange, siendo un avance militar muy importante para el momento. Sobre la expansión de la Hélade, el modelo de ciudad-estado establecido originalmente en Grecia es un modelo que se exporta. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? Hacia el año 750 y 650 a.C., la Hélade cubre una enorme extensión. Hay que tener en cuenta que los griegos en la antigüedad fueron el pueblo del mar por antonomasia, siendo forzados por la situación a un movimiento continuo de expansión, tomando el mar, yendo al oeste y al norte. Así comienza un proceso migratorio que se expande por el Mediterráneo. Este proceso se inicia como resultado de una explosión de crecimiento demográfico, con una consecuente expulsión poblacional. El movimiento de la colonización griega se puede concebir en dos grandes etapas. Una etapa occidental que empieza hacia el 750 a.C., que continúa hasta el siglo siguiente. Y la otra etapa de migración que empezó en el 650 en el Helesponto y luego a lo largo de ambas costas del Mar Negro. En este proceso se van formando asentamientos en el extranjero, libres económica y políticamente. Estos asentamientos son llamados apoica para las colonias agrícolas y en el caso de los emporiones para las colonias comerciales. Es considerado en el esquema cronológico como primera colonia Acumas, cerca de Nápoles, en la actual Italia.
Siracusa fue fundada en la misma época por corintios y dorios. Sibaris en el sur de Italia hacia el 720. Gela en el sur de Italia en 668 a.C. por cretenses y rodios, y algunas colonias se convirtieron a su vez en metrópolis. Los países objetos de la migración griega, tanto en el este como al oeste, estaban habitados por pueblos diversos en distintos niveles de desarrollo. Es decir, pueblos interesados de modos distintos en los recién llegados y con diferente capacidad de resistencia. Por ejemplo, los etruscos del centro de Italia eran lo suficientemente fuertes como para detener la expansión griega a la altura de la bahía de Nápoles, y lo bastante adelantados para tomar de los griegos su alfabeto, mucho de su arte y elementos de su religión. Al respecto de esta situación, también en este momento, alrededor del 753 a.C., se estaba fundando la ciudad de Roma, un asentamiento en la colina del Palatino. Sus habitantes eran latinos y formaban parte del grupo de pueblos latino-faliscos, rama de los invasores indoeuropeos que en el curso de los grandes movimientos migratorios de Centro Europa y los Balcanes, a partir del siglo XII a.C., se habían establecido en Italia, viviendo del pastoreo y en parte del cultivo de la tierra. Sin embargo, la formación de Roma, un proceso en el que esta comunidad devino una ciudad-estado, la urbe se consolida como muy tarde hacia comienzos del siglo VI a.C., tomando la misma estructura de gobierno tripartito. Así Roma establece las tres instituciones de magistraturas, consejos y asamblea, con sus respectivos equivalentes romanos: cónsul, censores, ediles y cuestores, el Senado como consejo, y las asambleas, comitia centuriata, comitia tributa y la comitia plebis. Es entonces como se establecen con centros urbanos más el espacio de la ciudad, civita, y el pomerium, que sería el espacio político. Paralelamente, fue instituido un sistema de gobierno basado en la realeza, en la forma de la monarquía electiva. Teniendo en cuenta que la comunidad urbana de Roma se modeló bajo el dominio etrusco y la imagen etrusca y hasta su nombre procede de la raíz etrusca ruma, en este momento las instituciones y la forma de gobierno son establecidas según el modelo etrusco, y el poder es ejercido por reyes etruscos. Sin embargo, al margen de la herencia indoeuropea y la influencia etrusca, considerar también como una de las bases para la evolución romana el importante influjo de los griegos, particularmente en el plano cultural desde mediados del siglo VIII a.C. Y no hay que olvidar sobre la fundación de Roma, el mito o leyenda que se relaciona en parte con la realidad. En este caso de Eneas, famoso héroe escapado de Troya, cargando con su padre Anquises en su espalda, se narra que éste viaja hasta Cartago después de la guerra de Troya. Y allí desde Cartago fue al Lacio, estableciéndose con su familia y tuvo descendencia. Posteriormente sus descendientes serían Rómulo y Remo, los míticos fundadores de Roma.